a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema empresas intermediarias. Rápidamente vamos a recordar que en las últimas clases estuvimos trabajando sobre las agencias de viajes y habíamos comenzado a desarrollar el tema a partir de la definición de agencias de viajes que da la Organización Mundial del Turismo. Hace varios días la habíamos desarrollado, esta definición, habíamos analizado cada una de sus partes y es lo que nos dio pie para poder entonces hablar de las agencias de viajes, la clasificación y otros temas que vamos a abordar más adelante. A modo de repaso también es importante volver a destacar a la persona de Thomas Cook, quien en 1845 abrió la primera agencia de viajes. En algún momento nosotros habíamos estudiado la evolución histórica del turismo y habíamos destacado a Thomas Cook, ¿no?, como padre del turismo, así se lo conoce, así se lo llama, y sobre todo en este caso, como estamos trabajando y estamos estudiando acerca de las agencias de viajes, nuevamente me parece apropiado volver a traerlo para poder seguir desarrollando el tema. Dentro de la clasificación, nosotros ya estudiamos la clasificación de las agencias de viajes según el mercado al cual apuntan, es decir, que hablamos y estudiamos acerca de las agencias mayoristas, minoristas y las mayoristas minoristas. También estudiamos la clasificación según el tipo de turismo, es decir, que pudimos desarrollar acerca de las empresas emisoras receptivas y las emisoras receptivas. Para la clase de hoy vamos a desarrollar el tema otras tipologías, ¿no? Dentro de la clasificación también se puede hablar de otro tipo de agencias de viajes que son distintas a las que mencionamos, ¿no?, en clases anteriores. Dentro de esta clasificación de otras tipologías hay un abanico de posibilidades muy grande que podríamos desarrollar. Nosotros en este caso, la clase de hoy nos vamos a abocar a las tres que vemos en pantalla. Es decir, que nos vamos a abocar a las agencias de viaje especializadas, según la tipología, ¿no?, u otras tipologías, nos vamos a dedicar a las agencias de viajes virtuales, y por último nos vamos a dejar unos minutos de la clase para hablar acerca de las redes sociales y las agencias de viaje que hoy por hoy están utilizando algunas plataformas o algunos sitios web para poder desarrollar sus funciones. Para comenzar con estas otras tipologías, ¿no?, habíamos dicho que nosotros vamos a abordar solamente tres, ¿no?, de todas esas tipologías que podemos encontrar. Vamos a empezar en este caso con las agencias de viaje especializadas. Les escribí aquí de forma breve una definición, ¿sí?, que podríamos dar acerca de estas agencias de viajes. En este caso, las agencias de viaje especializadas son aquellas agencias de viajes que se abocan a la atención de un determinado segmento de mercado. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Les voy a dar algunos ejemplos. ¿A qué nos referimos al hablar de segmento de mercado, ¿no? O sea, estas agencias que se especializan en un determinado público, en un determinado tipo de turistas, podríamos decir. En este caso, para dar algunos ejemplos, para que se comprenda un poco mejor, podríamos mencionar, por ejemplo, aquellas agencias de viajes que se especializan en la comercialización de paquetes turísticos para la tercera edad, ¿no?, a quienes comúnmente mencionamos como adultos mayores, ¿no?, o conocemos como adultos mayores. Otros ejemplos, ¿no?, que podríamos dar son, por ejemplo, los viajes de solos y solas, ¿no?, aquellas agencias de viaje que se especializan en este segmento de mercado, personas que viajan solos y que realizan sus viajes de esa forma. También podríamos pensar en las más comunes, ¿no?, como pueden ser las agencias de viaje estudiantiles, ¿no? Estos que les estoy dando son ejemplos. Si pensamos por ahí en algunos destinos, ¿no?, es decir, que nos salimos un poco de elegir, ¿no?, o direccionar todo lo que las agencias de viaje puedan llegar a trazar a un segmento de mercado, también podemos pensar en que las agencias de viaje especializadas pueden especializarse a partir de los destinos que comercializan. Por ejemplo, destinos de sol y playa. Por ejemplo, algunas empresas, ¿no?, intermediarias que se dedican solamente a la venta de destinos como Australia y Nueva Zelanda, o empresas que se especialicen, por ejemplo, en vender alguno de los continentes, como puede ser Europa, puede ser África, o se podrían llegar a especializar en una región, ¿no?, o en una zona de nuestro planeta, como puede ser el sudeste asiático, ¿no? O sea, son distintos ejemplos los que les estoy dando para ver que se piensa en este caso
en un determinado segmento, ¿no? En un determinado tipo de personas que tienen motivaciones o intereses que tal vez son diferentes a las del resto. Para continuar, vamos de acuerdo, ¿no?, a estas otras tipologías, vamos a seguir y vamos a mencionar las agencias de viaje virtuales. En este caso, las agencias de viajes virtuales son aquellas agencias de viajes que ofrecen y comercializan sus servicios y productos por Internet. Este tipo de agencias permite la contratación de los servicios a través de dicho medio, ¿no? Para, de alguna manera, explicarles a qué nos referimos con estas breves palabras, tenemos que pensar en este caso en que cuando hablamos, ¿no?, dentro de esta clasificación, dentro de estas otras tipologías acerca de las agencias de viajes virtuales, tenemos que pensar en este caso y hacer hincapié en que estas agencias de viaje ofrecen y comercializan entonces sus servicios y sus productos a través de Internet, ¿sí?, utilizando algún medio digital a través de Internet. Hoy en día, ¿no?, cabe destacar y cabe aclarar que cualquier agencia de viajes puede acceder a un sitio web o puede tener su propio sitio web, ¿sí? En este caso, las que tienen su propio sitio web lo que buscan es ofrecer a su cartera de clientes, ¿no?, la posibilidad de contratar servicios a través de este medio. Cuando hablamos de cartera de clientes, tenemos que pensar en los turistas y en los potenciales turistas, ¿no? Es decir, a aquellos turistas que ya son reales y también pensar en aquellas personas que están un poco incursionando, investigando, ¿no? Podríamos decir navegando y buceando por las redes sociales, buscando a ver cuál puede ser su próximo destino, y una vez que eligen el destino, qué pueden hacer en el mismo, qué servicios contratar, por ejemplo, ¿no?, y demás. Es decir que en este caso, ¿no?, este tipo de agencias de viajes lo que dan es la posibilidad de contratar servicios a través de este medio. En este caso también hay que pensar que Internet hoy ofrece una forma o una modalidad como muy rápida y sencilla a la hora de poder realizar reservas y a la hora también de poder concretar ventas. Y sobre todo, bueno, si pensamos en aquellas personas que por ahí no tienen mucho tiempo, que por ahí no tienen la posibilidad de acceder por los motivos que sean, ¿no?, o por grandes distancias que tienen que recorrer, o a lo mejor por otros motivos, si no pueden acercarse a un local comercial, tienen esta posibilidad, ¿no? Y también está la posibilidad de poder realizar la contratación de los servicios en cualquier momento del día, sin necesariamente tener que ajustarse a un horario comercial, es decir, a un horario en el cual a lo mejor las agencias de viajes están abiertas. Quiero destacar también que si bien hoy en día cada agencia de viajes cuenta con su propio sitio web, también hay muchas agencias de viajes, ¿sí?, que solo funcionan a través de sitios web, ¿sí?, sin contar en este caso con oficinas comerciales visibles a los clientes. Entonces voy a reparar en esto último, ¿no?, que les decía. Hay agencias de viaje que solamente son virtuales, es decir, que solamente cuentan con este servicio, ¿sí?, a modo de contacto, podríamos decir, con esos turistas o potenciales turistas, y hay agencias de viaje que hoy en día cuentan con las dos modalidades. Cuentan con la atención presencial en sus locales comerciales y a la vez ofrecen el servicio de la contratación, ¿no?, y también poder buscar, ¿no?, poder, como les decía anteriormente, bueno, poder de alguna manera navegar el sitio web y recorrer un poco algunos destinos y algunas posibilidades u ofertas dentro de esos destinos turísticos para que puedan hacer una elección o una contratación. A veces es habitual que las personas primero busquen en Internet y después se acerquen a la agencia de viajes para poder hacer la contratación. Y otros directamente llevan adelante la búsqueda y la contratación a través de sitios web, ¿no? Son distintas posibilidades, distintas opciones que aparecen hoy en día y que nos ofrece de alguna manera todo el uso de las tecnologías y las distintas herramientas y aplicaciones, ¿no? Y esto me da pie a pasar a la última clasificación que nosotros vamos a ver hoy acerca de estas agencias de viajes, y tiene que ver con todo el uso de aplicaciones y redes sociales, ¿no? Como bien les puse aquí en pantalla, ¿no?, hoy en día es cada vez más, ¿no?, es cada vez mayor, cada vez son más las personas que buscan estas aplicaciones y redes sociales que están vinculadas de forma directa o indirecta al sector turismo, ¿no? En este caso hoy en día son cada vez más las agencias de viajes que utilizan distintos canales
y medios de comunicación, ya sea, por un lado, como les he escrito aquí, para la promoción y difusión de los servicios que ofrecen, y por el otro lado, para poder concretar las ventas. En definitiva, es lo más importante, o uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de estas empresas intermediarias o de las agencias de viaje. Es muy importante el sector de promoción, el sector de difusión, es muy importante también ese sector que se ocupa de la programación, ¿no? De los viajes, de los circuitos turísticos, de la organización de los viajes, pero también es muy importante que estas agencias de viaje puedan concretar las ventas, ¿no? Por eso lo destaco. ¿Cuál es la intención acá? ¿No? ¿Cuál es la intención de que cada vez sean más, ¿no? Las agencias de viajes que diseñan, trazan, ¿no? sus propias aplicaciones, o cada vez son más las agencias de viaje que se manejan con distintas redes sociales, aparte de contar con sitios web? La intención es la de llegar a todos, ¿no? La de abarcar todo el mercado, la de abarcar todos los segmentos también, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, llegar a todas las personas. Sean estas agencias especializadas o no, se busca poder llegar a todas las personas y llegar a la mente del consumidor, podríamos decir también, ¿no? De esa manera. Es decir, llegar a todo público, que todas las personas puedan acceder, ¿sí? Sea porque están visitando alguna aplicación o alguna red social, ¿no? O están navegando en algún momento por ellas y aparecen las publicidades, o sea porque están dentro de ese abanico de posibilidades que las personas tienen a la hora de poder buscar, ¿no? Buscar los destinos, buscar los distintos tipos de servicios, ¿no? que se ofrecen en los destinos, y después, como bien decíamos, concretar estas ventas, ¿no? Son distintos medios de comunicación, son distintos canales también, insisto con esto, ¿no? Distintos canales, distintas formas a partir de las cuales se puede llegar al consumidor. Y bueno, ustedes, yo sé que manejan seguramente muchas redes sociales, sé que tal vez a veces también están incursionando un poco por distintos sitios web, ¿no? y demás. En este caso, las más utilizadas en cuanto a las redes sociales, aplicaciones hay muchas, ¿sí? No me voy a detener en ellas en este momento, quedará en todo caso para más adelante, pero en el caso de las redes sociales hay que tener en cuenta que las más utilizadas son Instagram, Facebook, ¿sí? Twitter, YouTube como canal también, ¿no? de comunicación, TikTok, que está muy de moda sobre todo en este último tiempo, y también hay que tener en cuenta que cada una de estas redes sociales y cada una de las aplicaciones, y muchas veces también los distintos sitios web que se trazan o que se diseñan, apuntan muchas veces a distintos públicos, es decir, que también de alguna manera están realizando de forma indirecta o directa muchas veces, ¿sí? Las dos formas, se está realizando una selección, ¿no? De alguna manera podríamos decir que se orientan a un determinado público, ¿no? Algunas está para todos, y otras se van orientando un poco más a distintas personas, a veces de acuerdo a sus motivaciones o intereses, o otras veces, ¿no? También hay que pensar que se orientan sobre todo pensando en las edades, ¿no? Hasta hace algunos años atrás, Facebook era una red social utilizada por ahí por personas más bien adultos, ¿no? Algunos adultos mayores también, y quedaba Instagram en este caso para jóvenes. Hoy en día ya los adultos, desde hace algún tiempo también, se han adentrado un poco más al uso de Instagram, por lo tanto, bueno, se han creado, se han formulado, ¿no? Se ha intentado utilizar otras redes sociales para poder de alguna manera tener contacto y poder llegar a ese otro segmento de mercado, ese otro nicho como son los jóvenes, ¿no? Es un tema que da para desarrollar mucho, da para hablarlo mucho. No lo vamos a desarrollar con mucha más profundidad que esta por el día de hoy, pero sí lo vamos a retomar en la segunda parte del año, sobre todo a partir de otros temas, ¿no? que vamos a desarrollar, como bien es todo lo relacionado a la gastronomía, al hospedaje y a los transportes. A modo de repaso, no solamente de lo que hemos visto en la clase de hoy, sino también en días pasados, ¿no? Cuando hablamos de esta clasificación de las agencias de viajes, tenemos que pensar en una clasificación según el mercado al cual apuntan y hacer hincapié, como lo hemos hecho en días pasados, sobre las agencias mayoristas, las agencias minoristas y las agencias mayoristas minoristas.
También podemos ver, ¿no?, la clasificación, de hecho lo hemos visto, según el tipo de turismo, y en este caso tenemos que pensar y hacer hincapié en las agencias de viajes y pensar si son emisoras, si son receptivas, o las dos, ¿no?, si son emisoras receptivas. Y con respecto a lo que hemos desarrollado hoy, ¿no?, hoy vimos otras tipologías. Al principio les decía que las tipologías son varias, hay un abanico muy amplio acá en cuanto a las posibilidades y todo lo que podríamos presentar, ¿no?, y demás, pero nosotros hemos hecho hincapié en tres, ¿no?, en estas agencias de viaje especializadas, en las agencias de viajes virtuales y en lo que se desarrolla, ¿no?, a partir de las redes sociales y en las distintas aplicaciones. Con esto que vimos hoy estaríamos cerrando ya el tema, ¿sí?, clasificación de las agencias de viaje. Como actividad, ¿sí?, para el día de hoy les voy a pedir que ingresen al sitio web y a las redes sociales de la empresa Despegar y que respondan algunas preguntas, ¿sí?, que las van a estar recibiendo en el transcurso del día de hoy. Algunas preguntas que tienen que ver, ¿sí?, con cómo se desenvuelve, cómo se presenta esta empresa Despegar, como les decía, ¿no?, en esta consigna, no solamente en el sitio web, sino también en las redes sociales con las que cuenta, al menos en dos de ellas, es decir, en Facebook y en Instagram. Todo esto igual, no se preocupen, que como siempre lo van a tener escrito en la hoja de trabajo y en la hoja del día, ¿sí?, que siempre se les envía. Por otra parte, quería comentarles, ¿sí?, de forma breve, quién es Despegar, quiénes son Despegar, qué es Despegar, ¿no? En este caso, Despegar es una agencia de viajes, ¿sí?, es una empresa intermediaria, es una agencia de viajes que se maneja únicamente de forma online, es decir, que se maneja a través de sitios web y a través de las distintas redes sociales. Es una empresa que es argentina, fue fundada por 4 argentinos en el año 1999, y la finalidad era justamente esa, ¿no? O sea, ser una empresa de turismo dirigida a través de la web, a través del sitio web, que fue lo primero que se creó, ¿sí?, para poder comercializar productos, poder ofrecerlos, paquetes turísticos, ¿no?, y distintos servicios turísticos también. En este caso es una agencia de viajes que la elegí porque es muy conocida, ¿sí?, es muy, muy conocida. Es una empresa aparte que fue la primera en América Latina en ofrecer este tipo de servicios y que cuenta ya con aproximadamente 20 años en el mercado, ¿sí?, por eso la elegí. Y entonces, bueno, les voy a dejar esta tarea para la próxima vez, y vamos a continuar con las agencias de viajes, ¿sí?, pero ya continuaremos en la próxima clase, en nuestro próximo encuentro, con las funciones que tienen entonces estas agencias de viajes. Antes de despedirlos hoy, quería mostrarles qué vemos, ¿no?, al ingresar a www.despegar.com.ar. ¿Sí? Esta es la pantalla de inicio cuando uno ingresa a este sitio web, ¿no? Las preguntas que ustedes tienen que responder tienen que ver con estos botones que se encuentran aquí, y tienen que ver también con el botón paquetes o paquetes turísticos, ¿sí? Aquí dice paquetes, pero hablamos de paquetes turísticos. Los despido entonces, como siempre les digo, espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien y espero verlos la próxima clase. Chau.